Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual, este segundo encuentro virtual con Fabio Jurado, organizado por Santillana Plus. Espero que hoy estén muchos profesores conectados. El encuentro pasado, que fue hace 15 días, tuvimos más de 900 profesores. Espero que hoy también estén muchos de ustedes conectados. Muchos también nos han enviado ya varias preguntas que iremos intercalando con las que yo he preparado para hacerle a Fabio. Antes de entrar en materia, les digo que por su participación en Twitter o en Facebook, en los numerales Foro Virtual Santillana Plus y Lectura en Casa, pueden ganarse uno de 5 libros que vamos a regalar a los que participen más, a los que estén muy pilos ahí. Se trata del libro Ensayos Literarios, una antología que hicimos para Lo que leo con, la hizo en realidad la selección y el prólogo la hizo Fabio Jurado, y justamente pues es un libro que, dado este encuentro de hoy, pues les va a interesar muchísimo. Así es que pilas a participar con los numerales Foro Virtual Santillana Plus y Lectura en Casa. Para los que no estuvieron en el encuentro anterior y no conocen mucho a nuestro invitado, de todas maneras tengo que hacer un breve resumen de su trayectoria profesional. Fabio es licenciado en Educación con énfasis en Literatura por la Universidad Santiago de Cali. Es maestro en Letras Iberoamericanas y doctor en Literatura por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional e investigador en el Instituto de Investigación en Educación de la misma universidad. Hizo parte del Grupo Académico Internacional de México en el campo de la educación básica en 2013. Ha sido profesor visitante en universidades de Chile, México y Guatemala, conferencista en México, Chile, Rusia, España, en varios países, por supuesto en Colombia. Y es autor de muchísimos libros, entre ellos Investigación, Escritura y Educación, por supuesto el que les mencioné antes, el de Ensayos Literarios, La lectura en las escuelas de la periferia, La lectura crítica para el pensamiento crítico. Es coautor del libro Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje. Es coautor de un libro que no mencioné en el encuentro pasado y que es muy importante para la charla de hoy, que se llama Lectores o Leedores, que escribió junto con otros 4 autores más o 3 autores más, publicado por la Universidad Nacional. Es editor y coautor del libro Pedagogía, Lenguaje y Democracia y ha publicado numerosos artículos para revistas nacionales e internacionales sobre literatura y educación. Buenas tardes, Fabio. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a Santillana y Lo que leo Yo por no esta te oportunidad de escucho, encuentro Fabio. con los docentes. Eh, Voy a entrar en materia mientras solucionamos el tema del sonido. Eh, pero bueno, vamos a empezar con ese video de promoción que tú hacías para el encuentro de hoy, en el que decías, hay muchas personas que pueden decir hoy en día no se lee, y hay en el extremo opuesto las personas que dicen, al contrario, nunca antes se ha leído y escrito tanto como hoy. Entonces, lo que uno pensaría es la preocupación de los maestros pasaría de ser ¿qué hago para que niños y jóvenes lean?, que es la preocupación eterna, a ¿qué hago para que lean algo que valga la pena? ¿Cómo ve eso usted, Fabio? bueno, en primer lugar, señalar que el tema de la lectura crítica con este nombre es más del siglo XX, pero mucho antes, desde el siglo XVI, para detenernos en un momento histórico, ya un filósofo pensador de origen italiano, León Hebreo, en un libro que se llama Diálogos de Amor, que precisamente tiene la estructura platónica del diálogo, ante la pregunta que Sofía, que es su interlocutora, de cómo comprender la manera como los seres humanos interpretan los textos, él señala cómo hay 3 movimientos que todo lector realiza al interpretar un determinado texto.
De un lado, él habla explícitamente de la literalidad, de la lectura literal, que consiste en simplemente identificar los hechos notables, digamos, como los significados primarios, locales en los textos que se leen, como reconocer la fábula como hecho narrado, si se trata de una narración, pero dice que los lectores que realizan este ejercicio se divierten, pero no plenamente como lo hacen quienes, además de hacer la lectura literal, pueden inferir significados a partir de esa lectura inicial, que sería pues mostrar a un lector que comienza a navegar en los ámbitos inferenciales del texto. Y es allí donde se habla de lo implícito, digamos, si en la primera se trata de lo explícito, lectores que solo dan cuenta de lo explícito, hay otros lectores, dice León Hebreo, que recalan en los significados implícitos. Pero dice también que muchos lectores se quedan allí y no logran avanzar, quizás porque no tienen los acervos culturales necesarios para penetrar a lo que él llamará la médula del texto, que es donde identificamos la lectura crítica. Entonces, digamos que hay tres movimientos allí inherentes al lector, que así lo llamó luego, ya en el siglo XX, Pedro Salinas, en ese clásico libro que se llama El Defensor, donde distingue entre leedor y lector. Entonces dice Pedro Salinas que se puede asociar al leedor con el estudiante que prepara el examen según un listado de contenidos que tiene que aprenderse de un día para otro, que también puede ubicarse entre los leedores al profesor que recoge datos e información y que luego dicta, y que pues no promueve el disentimiento o la interrogación de esa información. Pero es el caso también del funcionario que sigue de manera unilateral las instrucciones dadas allí en la oficina de trabajo, como también podemos decir es el caso del ciudadano que atiende solo los titulares de prensa o que escucha noticias en las estructuras meramente superficiales de lo que informan y nunca se plantea preguntas respecto a esos discursos, como en este caso los titulares de prensa. Entonces, habría muchos casos para ubicar al leedor. El leedor es el sujeto alfabetizado, es decir, sabe firmar, sabe leer avisos, sabe leer las facturas, sabe elaborar cuentas de cobro si lo requiere, pero no es aquello que Pedro Salinas ubicó en el campo de la lectura o del lector cuando habla de una experiencia como noble ejercicio del intelecto, la lectura como noble ejercicio del intelecto. El esquema pues permite mostrar este movimiento de los tres modos de leer. Aquí nos compromete mucho como educadores y no solo a los maestros, sino también a las familias, cómo lograr el ingreso a la médula del texto, es decir, ese encuentro entre el lector que trabaja con el texto sin afanes, con toda la atención que ello requiere, y la atención implica volver a releer pasajes que se le han borrado y entonces vuelve sobre el texto y conecta de nuevo lo que se va representando a través de este encadenamiento de las palabras que constituyen un determinado texto. Digamos que en la médula están las ciencias, en la médula están las ciencias naturales, está la historia, la geografía, la filosofía, está igualmente la química, la educación física, los deportes. Todo aparece según sean las características del texto en esto que llamamos la médula, o lo que León Hebreo llamó los sentidos
alegóricos que constituyen lo que Umberto Eco llamará la enciclopedia del texto, que tiene que encontrarse con la enciclopedia del lector, porque todo texto comunica saberes, comunica conocimientos, no de manera directa, para el caso de los textos literarios o filosóficos, sino de una manera figurada, para el caso sobre todo de los textos literarios. Y entonces el lector los descubre cuando persiste en ese trabajo que va de la corteza exterior a la corteza intrínseca y de ahí a la médula, que es como el alimento fundamental del texto. En la siguiente diapositiva podemos observar un planteamiento de Umberto Eco, quien se pregunta cómo es necesario saber que el lector afronta dos situaciones. Todos debemos saberlo. O hablar del placer que sintió en el trayecto lector del texto respectivo, o de las razones por las cuales ese texto le produjo placer. Aquí tenemos al lector crítico que no se casa únicamente con el placer primario, que vale, pues se divierte con la lectura, pero además de divertirse en esa experiencia inicial, le hace preguntas al texto, interroga y busca las razones por las cuales ese texto le produjo ese sentimiento de placer y de sentir que está descubriendo cosas. Me parece que este planteamiento de Umberto Eco ayuda mucho a comprender lo que es la lectura crítica. No basta simplemente con leerle a los niños una historia y creer que el niño con eso se contenta, sino que además de leerle al niño la historia, hay que ayudarle a que se haga preguntas sobre lo comprendido del texto, porque es a través de las preguntas que va emergiendo el lector crítico. Por eso, en la siguiente diapositiva, en el siguiente esquema, mostramos un ejemplo, una ilustración, como un ejemplo entre tantos, un caso entre tantos. Es muy recurrente la historia de Caperucita Roja en la iniciación lectora de los niños. Aún desde la cuna se les lee cuentos de origen folclórico, popular, tradicional, como Caperucita Roja, y a partir de la escucha de estas historias se van formando los lectores. Incluso los lectores críticos, es decir, los lectores críticos no están necesariamente determinados por el nivel de escolaridad, si bien el nivel de escolaridad aporta, pero desde la cuna, sin ir todavía a la escuela, ya los niños cuando escuchan hacen preguntas a esos universos que logran interpretar a través de la escucha, y entonces tenemos que hablar de lectores escuchas. O sea, el lector no solo es el que interpreta un texto construido con palabras, sino también aquel que interpreta un texto a través de la oralidad o de la escucha, y por ahí es donde se va formando el lector crítico. Y aquí tenemos entonces lo que podría servirnos de referente para considerar preguntas que se han planteado en este foro, que leí algunas, como las relacionadas con el proyecto lector. Digamos que aquí observamos cómo hay un texto canónico de lo que se llama la literatura para los niños, como es Caperucita Roja, que es el resultado de una elaboración escrita que hizo un etnógrafo como Perrault, que recogió historias orales en Francia y las adecuó a la escritura. Y un texto como este ha dado lugar a múltiples textos. Un proyecto lector consideraría este texto que llamamos el imitado, el que es objeto de imitación, y textos que lo imitan, que son
textos con una elaboración estética, simbólica muy interesante, como el que presenta Triunfo Arciniegas, en un libro que ha sido muy leído en el país que se llama Caperucita Roja y otras historias perversas. Ahí vemos cómo el autor parodia la historia inicial de Caperucita Roja, todo lo pone al revés y resulta divertido para un lector, digamos, en preescolar, en los primeros grados de primaria, hasta quinto de primaria, y por supuesto para los adultos, porque los adultos también nos divertimos mucho con los textos que han sido escritos para los niños. El lector crítico entonces se configura cuando logra descubrir el juego del autor de Caperucita Roja contemporáneo, como lo es Triunfo Arciniegas, al poner al revés la historia que ya había escuchado cuando pequeño, y bueno, de ahí en adelante otros textos que pueden encadenarse con el de Triunfo Arciniegas, como el que sigue en el siguiente esquema. Se trata de un texto que muestra la manera como se representa una familia donde está la mamá, el papá y el niño, y hay allí una visión de mundo que de manera temprana los niños pueden reconstruir, como reconocer que hoy la mamá es quien puede ir a trabajar y el papá es quien se queda en casa con el niño, como en este caso. Y bueno, las variantes que se desprenden de allí cuando los dos trabajan, que son muchas. Vale la pena señalar la importancia de la representación iconográfica en esta etapa inicial de la lectura crítica, es decir, el dibujo como tal sobre el cual el niño lector puede pronunciarse, puede encontrar relaciones de simetría en el modo, por ejemplo, como se representa a los personajes en la narración ilustrada. Y también identificar el contraste entre la interpretación que hace el papá como adulto y la interpretación que hace el niño, como se observa en la siguiente diapositiva. Aquí, como ustedes pueden observar, el lector adulto que le cuenta la historia al lector infantil niño construye una representación del personaje tal cual como aparece en la versión inicial, que aquí es objeto de imitación, y por otro lado el niño apoyándose en experiencias vividas en la casa a través de otros materiales o de la televisión, construye una analogía en donde ya la heroína no camina por el bosque, sino que vuela como si fuese una superheroína, como en este caso. ¿Quién descubre el contraste entre una y otra imagen? El niño, cuando está leyendo este texto en particular que hemos elegido como referente para entender cómo la lectura crítica se va configurando en la medida en que el lector descubre los juegos interiores representados en los textos que son objeto de lectura, pero a la vez cómo activa su saber, enciclopedia lo llama Umberto Eco, para lograr comprender y asegurar los significados que construye sobre la historia. Hay, por supuesto, otros ejemplos que vamos a ver, a mostrar, como el caso de obras clásicas que se creyó en algún tiempo que eran solo para adultos y no para niños
o para muchachos que todavía no llegaban al último ciclo del bachillerato, y que hoy podemos decir que incluso con los jóvenes se puede iniciar leyendo un texto que fue diseñado y escrito para niños, como este de Soledad Bravi, que eso es un texto muy clásico de cómo poner en historieta una obra clásica como lo es la Odisea o la Ilíada. Y yo quiero aprovechar aquí para destacar que las obras literarias son propicias para hacer cosas. Con la literatura podemos hacer cosas. Esto es, podemos poner en historietas con dibujos de los estudiantes, independientemente de la edad, desde preescolar hasta el grado 11, adecuaciones iconográficas con dibujos o con fotografías o con pintura con tinta china o con el lápiz, pero controlando el universo semántico del texto. La apuesta que hacemos aquí a nivel pedagógico es que ese ejercicio va dando lugar a la lectura crítica. El ejercicio de adaptar un texto canónico, clásico, como lo son los poemas homéricos, a otro sistema de comunicación, como sería la adecuación a los títeres, la adecuación a la historieta impresa, la adecuación a una película, propicia la lectura crítica porque da lugar a muchas preguntas en ese trabajo con el texto. Se trata pues de hacer cosas con la literatura para asegurar la lectura crítica. Bueno, podemos hablar aquí también de proyectos editoriales que se pueden construir desde dentro de los colegios con los estudiantes. Ellos pueden elaborar sus libros. El siguiente ejemplo nos muestra cómo se ilustra con dibujos pasajes de la Odisea, como está allí mostrado. Esto podría, insisto, ser objeto de trabajo con los estudiantes en el marco de un proyecto editorial para destinatarios lectores de diversas edades, porque tanto los niños se divierten al leer este tipo de género como los adultos igualmente. Que sea la Odisea de la Base es un texto pues que va en esta perspectiva, que ayuda mucho a comprender la transposición discursiva que todos podemos hacer jugando con los textos clásicos de la literatura. Pero igualmente considerar las minificciones. Una propuesta que hemos movido desde hace algunos años es que nos dicen siempre los docentes que los estudiantes no quieren leer, cuestión que yo cuestiono, que yo interrogo. Yo más bien pregunto qué es lo que no quieren leer y por qué no quieren leer. Y al respecto cabría decir que nadie puede leer como el deber, como la tarea, como la actividad forzada, y sobre todo cuando no hay un horizonte. Todo lector lee cuando tiene un horizonte. Por lo tanto, el dilema que tenemos los que somos profesores es la de identificar un horizonte. ¿Cuál es ese horizonte? El proyecto editorial, porque queremos construir libros para el colegio o para las instituciones educativas de la región, y solo para las instituciones educativas, dado que pues no se podría pensar como una editorial a nivel empresarial, pero sí como un ejercicio intelectual y pedagógico con los docentes. Esta minificción que está allí es otro ejemplo de lo que llamamos la transposición discursiva o de un sistema literario a otro, de un género discursivo a otro. Esto es, de un pasaje de Odisea a una minificción. Aquí también aparece la parodia, el juego de poner al revés el pasaje que Homero canta
uno de los momentos que vive Odiseo en su travesía por el mar. Están también las minificciones sobre el Quijote, por ejemplo, que sería leer minificciones para luego ir a contrastar lo que dicen esas minificciones con pasajes en la obra de Cervantes. Es otra manera de jugar, insisto, que nos mostraría un movimiento que va desde dentro de un determinado texto hacia la búsqueda de otro texto y descubrir cómo ese texto habla en el texto mismo, que en eso consiste la lectura crítica. Pero es importante considerar igualmente que hay textos literarios que explican conocimientos. En la poesía hallamos muchos ejemplos. Aquí he seleccionado solo este poema de José Emilio Pacheco que se llama La sal. Todo el poema está dedicado a explicar el origen de la sal y cómo está constituida la sal, pero más allá de ese conocimiento que podemos constatar en las ciencias naturales, hay otros conocimientos vinculados con los correlatos sociales, con la historia de la humanidad, con representaciones sagradas, como es la sal en tanto que motivo religioso para los católicos, por ejemplo. Si quieres analizar su ser, su función, su utilidad en este mundo, tienes que verla en su conjunto. La sal no son los individuos que la componen, sino la tribu solidaria. Sin ella, cada partícula sería como un fragmento de nada, disuelta en algún hoyo negro impensable. La sal sale del mar. Eso es espuma petrificada, es mar que seca el sol y al final ya rendido, ya despojado de su gran fuerza de agua, muere en la playa y se hace piedra en la arena. La sal es el desierto en donde hubo mar, agua y tierra reconciliados, la materia de nadie, por ella sabe el mundo a lo que sabe estar vivo. Este poema nos puede extrapolar a textos de ciencias naturales, de filosofía, de teología, de antropología, y ahí tenemos pues como el juego con los textos en los que nos apoyamos para comprender la complejidad del texto artístico, literario, como en este caso, hace parte de la lectura crítica. Y muy rápidamente otros ejemplos para que pasemos a las preguntas del foro, porque estamos aquí para conversar sobre un tema tan interesante y a la vez tan difícil de acceder, como lo puedo observar en las preguntas que han llegado, pero sin duda no imposible de lograrlo. Ya para los muchachos, digamos, de bachillerato, que les encantan las novelas de misterio y las novelas policíacas o las novelas de ciencia ficción, pues también ese juego parecido que he mostrado con Caperucita y con Odisea se puede observar en el caso de las historias del detective Sherlock Holmes. Andrea Ferrari tiene 3 novelas que hacen parte de la colección Lo que leo, donde el protagonista es el detective, pero son muchachos, jóvenes, los personajes de estas 3 novelas. Y esto pues para referenciar estas 3 novelas porque hay muchas en donde los protagonistas son muchachos de colegio, que también es de gran importancia frente a la pregunta que les proponemos a los jóvenes para que se entusiasmen por la lectura. Pues bueno, una ruta posible es la representación de la escuela. ¿Cómo aparece la escuela representada en cuentos, novelas y poemas? Hay en esta misma perspectiva una novela del colombiano Ricardo Silva Romero que se llama En orden de estatura, que dialoga también en la perspectiva de El camino de Sherlock de Andrea Ferrari, en la medida en que Leopoldo, que es el protagonista de la novela de Ricardo Silva,
indaga, explora, busca objetos que se llevaron los hijos de su abuela y que él quiere rescatarlos para ponerlos en el mismo lugar donde la abuela los había dejado al morir. Una novela muy interesante, muy conmovedora, sobre todo con esta figura de la abuela que también es recurrente en el universo literario y sin duda un pretexto para acercar a los niños y a los jóvenes a la literatura. Este es el esquema con el que representamos pues la relación entre la obra de Arthur Conan Doyle, El estudio en escarlata, que es el texto clásico, el texto imitado, y los múltiples textos, sean cuentos, poemas, novelas, ensayos, artículos que sobre esta obra se han escrito. Aquí es donde ubicamos pues el texto de Andrea Ferrari, los tres textos publicados por Lo que leo. Y por último, pues destacar este esfuerzo que hicimos con Lo que leo Santillana, porque frente a la pregunta cómo lograr que los estudiantes asuman el rol del lector crítico y a la vez escriban de manera crítica sobre lo que se lee en el colegio o en la casa, pues yo le hice una propuesta a Santillana y con Jimena acordamos seleccionar ensayos relacionados con las obras más recurrentes en el trayecto de sexto al grado 11. Es un libro más pensado para el bachillerato. La premisa es que si es necesario escribir ensayos críticos, que de hecho lo es, pues para lograrlo hay que leer ensayos. Y entonces cabe preguntarnos hoy, ¿qué leemos de ensayos críticos para comprender lo que son los ensayos críticos que se ponen de manera recurrente como actividades de producción académica a los estudiantes? Y este libro trata pues de llenar ese vacío. Hay aquí ensayos sobre María, como el de Fernando Cruz Cronfield, Margot Glantz, dos ensayos sobre la novela María, que es una novela que mantiene su vigencia en la formación de un lector crítico, dado que es un texto desde el cual podemos comprender los contextos históricos del siglo XIX en el periodo esclavista en Colombia y todas las relaciones literarias que son evocadas desde esa novela por parte del protagonista Efraín. La novela Atala, por ejemplo, hace que el lector en un momento dado suspenda la lectura de María para leer una novela breve como Atala, dado que Atala como texto habla en la novela de María. Y es otra vez el ejemplo de cómo funciona la lectura crítica. Tenemos también aquí a Gutiérrez Girardot, que escribe sobre César Vallejo, a Roca, que escribe sobre Rulfo. En todos los casos, como en el caso de Rulfo, por ejemplo, yo creo que es muy oportuno considerar la elaboración de guiones de sus cuentos, es decir, poner en guión un cuento de Rulfo y luego hacer todo el proceso que implica el montaje de una película, de una pieza teatral o de una pieza con títeres o hacer una representación a partir de la historieta, del género de la historieta, en fin. Hay muchos modos de trabajar con la literatura en esa perspectiva de lograr el lector crítico. Bueno, hay aquí también un ensayo de Marta Traba, de Hernando Valencia Gelkel, de Folkenin y de Jorge Salamea. El de Folkenin yo lo referencio mucho porque me ha permitido también mostrar cómo el ensayo crítico tiene como impronta la argumentación de parte del lector. Y entonces aquí, por ejemplo, Folkenin argumenta sobre ciertos aspectos que es necesario interrogar de lo que ha dicho la crítica tradicional sobre la obra de García Márquez. Y entonces esto implica conocer lo que constituye el tipo de texto que llamamos argumentación. Bueno, con esto como un panorama general de entrada para ahora sí ubicarnos en las preguntas en este conversatorio.
está diciendo Jimena, muy bien. Janet Padilla, nuestra jefe nacional de ventas, que tenemos 1.400 profesores conectados, lo cual es fantástico. Les Muy bien. agradecemos mucho su participación. Bueno, ha mencionado Fabio un montón de cosas. Yo me voy a volver a lo del lector y leedor, a esa diferencia entre el lector que no traga entero y que hace una lectura más pasiva. Porque de ahí surge la pregunta de cómo volverse entonces un lector reflexivo, que de alguna manera ya la ha contestado Fabio, pero cómo pasar de ser consumidor de pasatiempo a ser un lector atento de literatura. Y esto me lleva a un tema que es importantísimo y que Fabio lo ha mencionado muchísimas veces, y es el de la conversación. Lo que debería seguir después de la lectura de un libro es la conversación. Chambers, Aidan Chambers, en uno de sus libros, no sé si es Conversaciones o El ambiente de la lectura, dice que su experiencia como lector y como maestro le dice que una de las respuestas a esa pregunta de cómo volverse un lector reflexivo está en el tipo de conversación que tienen las personas sobre sus lecturas, porque algunos tipos de conversación nos hacen pensar mucho más cuidadosamente en lo que hemos leído. Y esto, a su vez, nos hace ser, digamos, más discriminatorios con lo que seleccionamos después para leer. ¿Cómo ve usted eso, Fabio? ¿Por qué es tan importante conversar sobre lo leído? Todo sujeto, toda persona que lee, si ha interpretado como lo estamos planteando, es decir, que no es un leedor, sino un lector, que ahora le agregamos lector crítico, ese lector crítico quiere hablar de aquello que vivió en su viaje, en su travesía por los mundos representados en el texto. Y aquí vale en los distintos géneros, no solo en la ficción, también en los textos biográficos, que son de un efecto tremendo en la formación de lectores. Hay unos textos con unas ilustraciones asombrosas que atrapan a los niños, por ejemplo, libros sobre la vida de Matisse, libros sobre la vida de Picasso, o libros sobre científicos como Einstein, como Darwin, como el modo de organizar el contenido de una manera tan persuasiva, de un efecto seductor con la ilustración y las palabras, hace que el niño no quiera abandonar el texto y que luego quiera hablar de aquello que vivió con el texto. Entonces no es exclusivo de los adultos. También los niños quieren hablar de lo que han interpretado en los textos. Y entonces hablar sobre lo que leemos asegura los niveles de comprensión y de interpretación profunda de los textos, porque el otro, el interlocutor, nos hace preguntas y hace comentarios y lo asocia con otros textos. Y ahí tenemos lo que hoy llamamos comunidad letrada. Esto es la comunidad letrada que nos compromete en Colombia para construir un proyecto político, cultural, que nos garantice la concordia, la convivencia y la democracia, con comunidad letrada. Los lectores críticos hacen parte de la comunidad letrada. En la medida en que van leyendo, disfrutan porque ponen en diálogo los textos que hablan desde dentro de los textos mismos. Pero no basta que solo lea para sí, porque nadie lee para sí, sino también para otros. Es lo que ocurre cuando vemos una película que nos conmueve, o cuando hemos visto una obra de teatro o una obra de zarzuela que nos ha conmovido. Queremos hablarle a otros de aquello que ha removido nuestros sentimientos. Y ahí está el lector crítico, en esta perspectiva que tú preguntas. Sí, de hecho es una de las preguntas que nos hace Tania Sofía Fernández Velasco, del Mariscal Sucre, desde Montería. Nos dice: escuché una vez decir a un docente de lengua castellana que un niño de primaria no hace lectura crítica, que es más para secundaria. Bueno, de alguna manera ya lo acaba de responder Fabio. Desde niños, pues se hace claramente. Y es que el mismo Chambers, en ese libro que les digo de conversaciones, él dice también que uno tiene varias respuestas cuando lee.
que una de esas respuestas justamente es cuando uno disfruta muchísimo un libro, no puede evitar hablarle a alguien de ese libro y ese es justamente el detonante de una conversación, porque uno quiere que la otra persona experimente lo que uno vivió con ese libro. Pero usted nos aclara en sus textos, Fabio, que en esa conversación, digamos, no puede haber solamente una opinión, sino también sino sobre todo una interpretación, digamos, sustentada en el texto mismo. Explíquenos un poco más esto. Sí, se ha creído que la lectura crítica es opinar libremente sobre lo que la persona que está leyendo eh, deduce como relevante, pero lo asocia con una experiencia personal, con algo que ha escuchado por ahí, y se cree que eso es el lector crítico. No lo es. Hay que decir que no lo es. La lectura crítica está sustentada desde el universo propio del texto. La lectura crítica lo es porque no se pierde de vista lo que está dicho y representado en el texto. El lector sale para organizar sus conocimientos a partir del texto, porque el texto nos pone a pasear intertextualmente, así lo llama Humberto Eco, en la medida en que salimos para recuperar esos conocimientos y volvemos al texto para cohesionar mucho más las hipótesis y las conjeturas que como lector crítico planteamos. Digamos que en las clases los muchachos tienden a opinar siempre. Bueno, no los vamos a callar, vamos a decirles muy bien, a ver, la libre opinión vale, pero ojo, tenemos que trascender la libre opinión. Eso que estás diciendo lo has visto, lo has oído, existe en efecto, pero ahora vamos a probarlo en el texto, a ver si eso que tú dices está en el texto. Y en ese ejercicio pedagógico es donde el muchacho, el niño, joven, van accediendo progresivamente a lo que es la figura del lector crítico. Y entonces se trata más bien de reconocer que los argumentos, los juicios razonados, el conocimiento que se recupera para explicar un fenómeno representado en el texto que se está leyendo es lo que da lugar al lector crítico. Por eso destacamos la importancia del proyecto lector, tanto en la familia como en la casa, que los textos se encadenen, que hayan encadenamientos entre ellos, digamos, en una intención pedagógica, pues. Bueno, el lector natural, común y corriente también lo hace sin quererlo, quiere leer varios textos alrededor de un centro de interés, de un tema, de un problema, y así lo hace. Bueno, ¿por qué no lo consideramos también desde la escuela y desde la familia? Textos que dialoguen entre sí para fortalecer el pensamiento crítico de ese ciudadano que se está formando. Y aquí el ciudadano vale también para el niño. No es después de los 18 años de edad que hablamos de ciudadano, no es en general el sujeto que discute, que pregunta, que revela un espíritu por aprender y que nos compromete tanto a todos los docentes, pero los docentes solos no pueden. Tienen que contar con las familias y las familias a la vez con los proyectos gubernamentales. Vale la pena aquí referenciar los proyectos que surgieron a nivel ministerial con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, con la colección sobre cultura afrodescendiente, que son libros maravillosos. Y el Ministerio de Educación con el proyecto de la colección Semillando, colección Semilla es, ¿no? Bueno, digamos que son textos entre muchos otros posibles. La dotación de las bibliotecas, hay que reclamar siempre que haya una actualización en las bibliotecas con textos que tienen estas características del diálogo entre ellos para construir el proyecto lector del que hablamos. Bueno, eso diría respecto a esta cuestión que tú has planteado, que es mucho más amplia, por supuesto, pero que podemos darle lugar a otras preguntas si tú lo consideras. Sí, claro que sí. Acá hay, bueno, hay preguntas que en realidad tienen más que ver con lo que ya hablamos en el encuentro pasado. ¿Qué estrategias implementar en este tiempo de confinamiento para niños
en lo rural, pero bueno, eso fue una cuestión del encuentro pasado, que no sé si quieras agregar algo. Es importante también el tema de la escritura, ¿no? Tan importante Sí. como la conversación, el hecho de escribir sobre lo leído para clarificar, para ayudar a pensar y a concretar, digamos, la interpretación de lo leído. No sé si quieres, Fabio, ahondar en eso. Sí, aquí hay una perspectiva teórica que todos tenemos que asumir como un hecho porque lo vivimos. No nos damos cuenta que así es, pero cuando leemos, sentimos que alguien nos habla desde el fondo de lo que leemos. Por lo tanto, está la escucha. Estamos callados, pero estamos escuchando las voces de quien habla desde dentro de los textos. Y claro, esta es una prueba para saber si estamos en el estadio de leedor o de lector. Si no sientes que escuchas, que alguien habla desde el fondo de ese encadenamiento lingüístico que constituyen los textos, entonces eres un leedor y vas pasando páginas y páginas, pero luego cuando te piden que hables de lo que leíste, no puedes. Pues finalmente es que no asumiste el rol del lector y sobre todo pues el que queremos, el del lector crítico. Pero a la vez, cuando sentimos escuchar las voces del texto, también hablamos, porque le hacemos preguntas al texto. Este recurso de dejar huellas en el texto, de subrayar con un color o tomar un apunte, una nota en el cuaderno de una idea que se desprende en el trayecto de la lectura, es una manera de comprender que hablamos también a medida que avanzamos en la interpretación de un texto. Y por supuesto, la escritura. Cuando nos movemos en los mundos posibles de los textos, sean estos ficticios, simbólicos o científicos, queremos escribir sobre ellos. Queremos retener a través de la escritura ideas fundamentales que responden al horizonte, lo que llamé en un comienzo el horizonte. Y el horizonte no es solamente escolar, el horizonte es de todo el lector. Por eso yo referencio mucho el planteamiento de Stanislao Zuleta, que se apoya en Nietzsche para este enfoque de la lectura como una práctica intelectual en donde solo a la luz de un problema, de un tema, de un centro de interés, de un proyecto pedagógico, tiene sentido la lectura. Y entonces tenemos las 4 habilidades comunicativas allí en una intersección: hablar, escuchar, leer y escribir. Esto, digamos, lo podemos cultivar desde la casa, con preguntas, conversando sobre los textos. Esto quería, pues, agregar. Y justamente en esa metáfora de Stanislao Zuleta, para explicar la complejidad de la lectura, hay una cuestión fundamental y es la del tiempo, porque leer requiere un tiempo tanto en la casa como en el colegio y hay que dar más tiempo a la lectura, ¿no? Sí, sí. Nadie puede pretender leer con afanes. Exacto. El que lee con afanes es el leedor, que lee solo cuestiones de tipo práctico, ligero, fugaz, pero el lector que lee, por ejemplo, una biografía sobre Leonardo da Vinci o sobre Miguel Ángel Buonarroti o los apuntes y las notas que se publicaron de Albert Einstein, requiere de tiempo, o sea, de saber que hay un trabajo intelectual y que después va a revertir en provecho propio en el universo cultural por donde se mueve. Eso aparece en el ejercicio profesional, en la vida académica. Por eso Zuleta distingue 3 espíritus del lector como tal: el espíritu del camello, que es el espíritu laborioso, que implica el trabajo, la lentitud. Aquí hay que decir, a partir de otras preguntas, que si la persona siente que tiene sueño cuando está leyendo, hay que decirle que duerma, porque con sueño no puede seguir el trayecto que implica viajar
en el universo de un determinado texto, de una obra. Y después de dormir tendrá el cerebro con las condiciones para interpretar y trabajar con el texto. El espíritu del león, dice Zuleta, es la de asumir el texto como un reto y sobre todo la de reconocer que puede hacerle preguntas al texto y dudar de planteamientos que se hacen en el texto según sea su género y que puede establecer relaciones de diálogo con otros textos que ya ha leído. Y el espíritu del niño, dice Zuleta, está presente también en el lector crítico porque el niño es creativo, el niño es imaginativo, el niño no tiene tantos prejuicios como los adultos y entonces fantasea y recrea de una manera más ágil porque no le da pena que el adulto. Son los tres espíritus que de manera metafórica explica Estanislao Zuleta muy bien en ese artículo que es del año 1974 que lo publicó en su momento Procultura. Sí. Me gustaría que habláramos sobre el tema de la deserción escolar, que también trabaja usted en el texto sobre lectura crítica en medio de la pandemia. Y es que al haber tanta deserción escolar, entiendo que el 50% de los jóvenes se retira del colegio cuando llega a grado noveno, lo cual es gravísimo, y lo cual hace además que haya más leedores que lectores verdaderos. ¿Quiere decir esto que seguimos teniendo, digamos, una educación muy excluyente en Colombia? Sí, por supuesto, tenemos una situación muy delicada que ya lo hemos señalado en nuestros escritos, incluso en estudios que hemos hecho para el Ministerio de Educación, como el que hicimos en el año 2014 alrededor de la articulación entre los niveles educativos y el aseguramiento de la calidad, que se hizo desde la Universidad Nacional. 3 volúmenes muestran nuestro balance analítico y las rutas a seguir para que el país logre acoplarse a aquello que la OCDE le ha venido reclamando. Y dado que ha estado ahí Colombia en la OCDE, pues me parece que hay que retomar algunas de esas recomendaciones que son pertinentes, como por ejemplo tener un ciclo de educación preescolar completo en el sector público y en la parte superior tener un ciclo de educación media diversificada, que la educación media sea como lo es en el mundo, educación media diversificada. Yo creo que si los muchachos que terminan noveno grado identificaran este ciclo de educación media que debería ser de 3 grados, la posibilidad de poner el acento en una ruta de formación, ya sea para el trabajo o para continuar en la educación superior, pues ese índice que nos preocupa del abandono en noveno grado podría acometerse. Pero mientras los jóvenes consideren que las mismas materias y áreas de décimo y 11 son las que ya vieron de sexto a noveno, ahí tenemos pues ese ruido, esa interferencia que es resistencia de los muchachos para continuar de manera completa en el sistema. Y ahí pues la lectura de los textos es fundamental, sigamos insistiendo en ampliar los acervos bibliográficos, tanto los digitales como los impresos, para que los docentes trabajando en equipo puedan construir proyectos de integración curricular con centros de interés o problemas que los estudiantes identifican y de esta manera lograr el entusiasmo, la pasión por continuar en el sistema y asumir el trayecto educativo como un modo de crecer intelectualmente, de vivir el asombro con el descubrimiento paulatino de los conocimientos que están en juego en esta etapa de la vida, como es cuando se llega a los 16, 17, 18 años de edad. Bueno, ya tenemos que ir acabando y me dicen que les mencione que está la herramienta Mentimeter, en la que ustedes se van a encontrar una pregunta: ¿qué estrategia clave para fomentar la lectura crítica te deja este foro?
Entonces ahí escaneando ese código QR con sus teléfonos pueden responder a la pregunta que obviamente siempre nos sirve para mejorar este tipo de foros. Y ya para finalizar, Fabio, y hilando además con lo que acaba de decir sobre la educación tan excluyente que aún tenemos, eh, hay una parte del texto en el que usted dice que esta educación tan excluyente deriva también en violencias simbólicas o físicas. Me gustaría que desarrollara un poco más eso, digamos que tiene que ver la lectura crítica con la violencia. Claro, si no hay formación en lectura crítica y por lo tanto lo que tenemos son leedores, esto nos Ujú. permite comprender que la escolaridad no lo determina, si bien es fundamental, pero podemos decir que gente con mucha escolaridad, hasta con posgrados, son leedores. Es decir, hicieron el recorrido solo leyendo para cumplir aquello que les pedían en el contexto educativo formal. Y esto es lo que permite entender el origen de la corrupción. Son leedores, no lectores críticos. Y en esa perspectiva es que hablamos de la violencia simbólica y de la violencia física. Hay un problema de educación muy delicado que está relacionado con los modos de leer en los contextos educativos formales. Y aquí, bueno, pues también, por supuesto, con la exclusión en relación con las oportunidades de las familias. Si las familias tienen un alto rezago de escolaridad, de educación, imagínense ustedes los esfuerzos que tienen que hacer para acompañar a sus hijos en este periodo del confinamiento, que hay experiencias maravillosas, aún así con esos rezagos hay unos trabajos que se están haciendo en las familias de manera muy interesante, si bien hay otras circunstancias más difíciles que no podemos subestimar. Entonces, la violencia simbólica está dada a través de los modos de tratar a las personas cuando hay una visión de minoría de edad y de considerar que hay quienes no tienen las capacidades para lograr, por ejemplo, en este caso, la lectura crítica de un texto de carácter científico, y que conduce a la violencia física porque hay unas rabias contenidas en quienes han logrado cierto nivel de escolaridad, pero que no pudieron acceder a lo que llamamos propiamente la comunidad letrada. Aquí aprovecho para llamar la atención, que son preguntas que también alcancé a leer de parte de los docentes. Si los docentes, todos, de todas las áreas, no son lectores críticos, es imposible pretender que sus estudiantes sean lectores críticos. En consecuencia, un reto grande es lograr que en cada institución educativa, en equipos de trabajo, trabajando en equipos, ojalá con el enfoque por ciclos, pues se logre avanzar hacia un profesorado que es lector crítico, que implica leer, por supuesto, y hablar de lo que leen en las aulas, porque lo que quieren los estudiantes también es que sus profesores o profesoras hablen de aquello que han leído y que los ha conmovido y que se relaciona con los conocimientos que están considerados en, por ejemplo, los estándares básicos de competencia, que es el documento orientador para la construcción curricular en Colombia. Así es. Y de alguna manera, y con esto cerramos, se puede decir entonces que leer en esta época de pandemia es de alguna manera un acto salvador, ¿verdad? Porque en época de crisis, los individuos intentando tener cierto equilibrio emocional en medio de tanta ansiedad, de tanta incertidumbre, pues los libros se convierten no solo en preguntas, sino también en muchas respuestas. Sí, Jimena, es paradójico, pero la pandemia, esto que estamos viviendo con el aislamiento social, ha conducido a formar lectores cuando tienen las oportunidades, quiero decir, cuando no hay oportunidades en el sentido de no tener una biblioteca básica cercana,
Yo estoy invitando a que los libros, muchos de los que hemos aquí hoy comentado, están en las bibliotecas escolares. Hay que sacar los libros y llevarlos a las casas, porque sí quieren leer tanto los niños, los jóvenes como los padres de familia para conversar en este proceso de aislamiento, en esta coyuntura del confinamiento social. Es propicio para que la familia se vuelva a encontrar, y yo creo que está ocurriendo así, sobre todo en los estratos medios y también en otros estratos menores, insisto, cuando hay las oportunidades. Hay una incertidumbre allí, no tenemos la verdad, nadie tiene la verdad al respecto, ¿no? Pero bueno, son percepciones que tenemos, hay que escuchar a los docentes, a las familias, a los estudiantes, y por eso yo hago un reconocimiento a Santillana y Lo que Leo por esta agenda de foros que ha venido adelantando, porque es una manera de encontrarnos con los docentes a través del chat y a la vez también con los padres de familia, porque he visto que entran padres de familia también al foro. Muy bien, Fabio, pues terminamos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por la participación y los esperamos en un nuevo encuentro. Mañana, de hecho, tenemos una charla con Dipacho, que es un gran ilustrador de nuestro catálogo. Muy bien, muchas gracias.